patrimonio de todos. Se han establecido este tipo de experiencias de resistencia, de lucha, de combate, de realización de política de alianzas para evitarlo, con resultados exitosos en muchos casos, en otros evidentemente no. Se ha estado viendo también las experiencias negativas, la mala experiencia de los servicios privatizados que suponen, como se decía esta tarde cuando se hablaba de algunos casos de retorno a lo público, costes más elevados, que son menos baratas, son menos participativas, deterioran las condiciones de trabajo, salariales y de calidad del empleo de los trabajadores. Esta tarde se han visto las experiencias de remunicipalización, tan interesantes como la del agua de París, o el agua y los servicios públicos en Minas Sidonia, o el caso de las empresas municipales que se privatizaron y vuelven al Ayuntamiento de León. Ahora nos toca quizá entrar a uno de los asuntos claves de los que se ha hablado muy poco, y es cómo se gestiona, cómo se participa, cómo se controla en esas empresas públicas, en esas empresas que o siguen siendo bien municipales y públicas o que logramos revertir y que vuelvan a este ámbito. Yo creo que hay un elemento fundamental y es, en primer lugar, que seamos capaces de que se tome conciencia de que es algo patrimonio de todos, que lo público nos pertenece y que debemos de oponernos a todo proceso que contribuya a una especie de cercamiento, de nuevo cercamiento de los bienes colectivos, de los bienes públicos, que los administra el Estado, los ayuntamientos y las administraciones en nombre de los ciudadanos. Desde ese punto de vista, privatizarlos es un robo, es una estafa, se haga con la excusa de la crisis, de reducir el déficit o de devolver al mercado, a veces a los amigos y con las correspondientes astillas de corrupción, una oportunidad de negocio en sectores absolutamente golosos para el capital privado. Entonces es un robo, es una estafa y es algo a lo que hay que oponerse. Pero esa toma de conciencia que es de todos también se tiene que hacer desde una gestión eficaz, una gestión de calidad y una gestión participada por todos aquellos que en teoría somos titulares del mismo. Evidentemente en el ámbito municipal o local en el que nos estamos moviendo más hoy, a lo largo de las sesiones de hoy, está la participación de los entes locales, pero están los trabajadores de estas empresas públicas, de estos servicios públicos, están los vecinos y usuarios de los mismos. En el vídeo que se ponía de la experiencia de Aguas de París se hablaba de cómo se ha logrado articular mecanismos de gestión. Yo no lo conozco con suficiente detalle, pero creo que esa es una de las preguntas a las que hay que responder esta tarde. Y también deberíamos de entrar, y es una sugerencia que hago a las personas que van a participar y van a contarnos su punto de vista, si la única forma que hay de participar en la gestión es la clásica convencional, como empresa pública, como servicio público, o hay otras formas cooperativas de trabajo social que puedan también jugar un papel importante. Bueno, no me enrollo más, voy a empezar a dar la palabra por el orden que tenemos en el propio díptico. La primera persona que va a intervenir es José Luis Carretero, es docente, que es investigador del Instituto de Ciencias Económicas y de Autogestión, que seguro que tiene muchas cosas que decirnos en esto último que planteaba de nuevas formas, nuevos mecanismos de autogestión de los servicios públicos de interés colectivo. Muchas gracias. Yo creo que, en primer lugar, lo que deberíamos plantearnos es en qué momento o en qué situación estamos teniendo este debate, ¿no? Este debate lo estamos teniendo en una situación de crisis global del capitalismo, en una situación de crisis que no se ha terminado, en una situación de crisis en la que además es una crisis en la que se juntan distintas crisis interdependientes, tanto la económica como la financiera, como la ecológica, etc. En una situación de crisis civilizacional del capitalismo. No es un simple momento de crisis coyuntural que se pueda superar para volver al mismo sitio donde estábamos anteriormente, sino que es un momento de cambios profundos, de mutaciones radicales. Es un momento en el que dentro de 20 años no vamos a reconocer el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo. Ese mundo va a cambiar, pero hay quienes quieren que cambie en virtud de una serie de estrategias determinadas por lo que se ha venido llamando como el neoliberalismo. Una de las estrategias fundamentales de ese neoliberalismo es precisamente eso que ha mencionado Agustín, la acumulación por desposesión. Ante la imposibilidad de valorizar sus capitales, de acumular cada vez más en función de la propia producción, en función de los propios beneficios obtenidos en la producción,
Lo que hacen los capitalistas es buscar nuevos yacimientos de plusvalor, nuevos yacimientos de valor que acumular. Esos yacimientos los encuentran en aquello que es común, en aquello que es público, en aquello que es de todos y de todas. Es por eso por los que nos desposeen de ello, lo necesitan. No es simplemente que se hayan vuelto más voraces o que se hayan vuelto más tontos que anteriormente, sino que realmente lo necesitan para seguir con sus ciclos de acumulación. Porque el que falla en el ciclo de acumulación es destruido por el propio juego del mercado. Entonces, en ese sentido, esa acumulación por desposesión nos plantea problemas inminentes. Problemas inminentes que yo creo y pienso, que no sé, y algunos creemos y pensamos, que no se pueden resolver con los viejos instrumentos de siempre. El problema de la remunicipalización es que nos la planteemos como se planteaba anteriormente, como una especie de reedición de algo que ya ha ocurrido, como una especie de reedición de ese mundo keynesiano, socialdemócrata, que en España nunca llegó a desarrollarse del todo, pero que en cierta manera trató de imitar en algún momento de su desarrollo el franquismo, que es ese mundo en el que había un Estado fuerte, regulador, en el que los intereses privados se veían sometidos y limitados por ese Estado regulador, al mismo tiempo que se justificaba el capitalismo como modo de funcionamiento y se le dotaba una cierta estabilidad. Yo pienso que eso no es posible planteárselo así hoy en día. Y ello aunque la remunicipalización es absolutamente necesaria. Estamos hablando de un mercado de los servicios públicos puestos en manos de lo privado, de unos 17.400 millones de euros en estos momentos, que podría llegar a unos 19.600, según un artículo de Jordi Colomer. Estamos hablando de una situación que produce encarecimientos de entre el 22 y el 90% en los servicios públicos que se prestan. Estamos hablando de un momento en el que, y creo que nuestro compañero Pablo debería tomar buena nota, Esperanza Aguirre, esa Dalí del Mercado Libre, nos dice que las calles de Madrid están muy sucias, lo cual a lo mejor podría servir como prueba para determinar si las empresas que las están limpiando están cumpliendo o no su contrato. Estamos en unos momentos en los que esa crisis interdependiente, esa crisis radical en la que nos encontramos debe ser resuelta con herramientas nuevas, con propuestas nuevas. ¿Y cuáles son las propuestas que está poniendo la gente, que está haciendo, pues está poniendo encima de la mesa la clase trabajadora, la gente, quienes salen a la calle, quienes han estado en las calles poniendo el cuerpo ante todo esto en los últimos años? ¿Cuál es esa propuesta? Poder popular. Poder popular, democracia, llamémoslo como lo queramos llamar. En el fondo lo que queremos decir es que la gente participe. Queremos decir que la gente participe y eso implica que necesariamente tenemos que articular una serie de instituciones nuevas o transformar radicalmente las que existen. Cuando hablamos de remunicipalización ahora, tenemos que hablar de una remunicipalización en transformación, de una remunicipalización que abarque, que dé salida a un proceso de transición a otro tipo de sociedad radicalmente distinta. Eso implica que la gente participe, implica que la ciudadanía participe, implica que los trabajadores participen, implica que los usuarios participen. Cuando hablamos ahora de remunicipalización, tenemos que hablar de una remunicipalización que se encabalgue, que entre en sinergias con cosas como la obra social de la paz, que entre en sinergias con cosas en las que la gente se reapropia sus propios derechos y pasa a gestionarlos directamente. Estamos hablando pues, de la obra social de la paz, estamos hablando de cosas como un nuevo sindicalismo, estamos hablando de cosas como las nuevas posibilidades de organizar las comunidades locales de otra forma radicalmente distinta. Por supuesto, eso es una arquitectura de un poder popular reencontrado. Y por supuesto también eso implica que tenemos que fijarnos en experiencias reales, experiencias como puede ser, por ejemplo, la que están llevando a cabo los militantes kurdos en Rojava, en toda la zona del norte de Siria, del llamado confederalismo democrático, en experiencias como la del Colegio Público Trabenco, aquí en Madrid, por ponernos tan lejos ni ponernos tan dramáticos, donde directamente los propios profesores participan y los propios alumnos participan en la gestión del colegio. Estamos hablando, por lo tanto, de un municipalismo distinto, porque hay que tener presente que la solución que se planteaba tradicionalmente, esa solución keynesiana, tiene evidentes limitaciones en este momento. Yo creo que ha quedado evidentemente claro en las últimas mesas cuáles son esas limitaciones. Se han firmado toneladas y toneladas y toneladas de papeles. Papeles en la Organización Mundial de Comercio, papeles como ese acuerdo del TTIP que se va a firmar, o que se pretende firmar, pero también papeles como esos acuerdos que se han firmado con las empresas concesionarias de los servicios públicos. Se han firmado toneladas de papeles que solo van a poder ser afrontadas desde una dinámica de ruptura. Y una dinámica de ruptura solo se va a poder sostener con el apoyo y la participación de la gente. No se puede sostener simplemente por la intervención de una serie de élites o de una serie de personas muy concienciadas que no cuenten con esa participación de la gente, por muy buena voluntad que puedan tener. Porque los problemas van a ser evidentes. Hay problemas
que ni siquiera pensamos directamente en ellos cuando nos planteamos cómo pueden cambiar las cosas, cómo se puede hacer esa remunicipalización, cómo se puede hacer ese cambio de gestión en lo local. Pondría un ejemplo, el ejemplo de Jesús Diego Madrazo, un trabajador que está aquí en estos momentos, que es trabajador de la empresa de semáforos del Ayuntamiento de Madrid Luz, o de Luz Madrid, que ha sido despedido recientemente después de tener un accidente de trabajo y que al ir a enfrentarse al derecho de que había sido despedido, desde la empresa le han dicho que han pedido al comité de empresa una lista de todas las personas que estaban en su misma situación, es decir, que necesitaban adaptaciones del trabajo a condiciones de salud especiales. Eso se está produciendo y se va a producir cada vez más, en el sentido de que creo que los compañeros del Ayuntamiento deben tomar buena nota. Y lo que quiero decir es que ese tipo de problemas se van a producir cada vez más, como se producen en otras latitudes, problemas como los asociados con la inseguridad en sitios como Venezuela, ¿no? En el sentido de que si tú no transformas el Estado burgués se te come. Y la única manera de transformar el Estado burgués es realmente iniciar la apertura hacia una institucionalidad nueva, hacia lo que el compañero ha llamado un poder popular. ¿Qué implica todo esto? Implica hacer participar a la gente, y con eso yo creo que he dicho suficiente. Gracias, José Luis. Efectivamente, gracias a José Luis. Ahora va a intervenir Pablo Carmona, que es experto en temas municipales del Observatorio Metropolitano de Municipalidad, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid. Pues nada, muchas gracias por la invitación y esta lista negra que me habéis dicho, espero que ahora me lo contéis con más detalle para el lunes ponernos con ello. Os voy a leer unos parrafitos que seguro que os suenan de muchas otras veces que los habéis escuchado, que dicen: el objetivo de este nuevo tipo de contratos es la optimización de los recursos empleados y la orientación del servicio directamente a las necesidades de los ciudadanos. Suena bastante bien, ¿no? Tras evaluar los primeros 12 meses de ejecución del contrato integral 5 y los casi 7 meses de ejecución del contrato integral 6, se puede concluir que el personal se ha adaptado muy bien a este nuevo sistema de trabajo, logrando unos resultados muy satisfactorios. El presupuesto de licitación del contrato integral 5 fue de 2.316.926 euros y se adjudicó por 1.943 millones, con una bajada media del 16%. El ahorro estimado del contrato respecto al coste anual de los servicios que lo integran se estima en un 24,51%. Este es un informe que hizo el Ayuntamiento de Madrid el año pasado de buenas prácticas de la ciudad de Madrid para la internacionalización de la economía madrileña, ¿no? Yo creo que uno de los primeros retos que afrontamos a día de hoy, yo creo que eso en el Ayuntamiento se ve bastante bien, es como todavía el lenguaje de la economía, el lenguaje de la gestión, está teñido como de una cierta neutralidad, ¿no? Existe como un lenguaje técnico, algo donde la valoración política, donde la intencionalidad política parece que no entra, y donde parece que se abre un limbo en el cual cualquier persona, incluso Esperanza Aguirre, que ha generado su partido político todos estos contratos integrales que, a pesar de ser tan bonitos, mantienen la ciudad hecha un asco, se puede permitir el lujo de decir que Madrid está muy sucio y que es por culpa del nuevo gobierno, ¿no? Precisamente ese lenguaje técnico y neutral sobre la economía y sobre la gestión ha sido la puerta de entrada de lo que estaba señalando ahora José Luis, ¿no? Es decir, que precisamente estos contratos integrales que se venden como productos blancos, que lo único que hacen es dar un buen servicio a la ciudadanía y además ahorrarnos dinero del erario público, lo único que han servido es para realmente depositar enormes cantidades de dinero público, de dinero de todos y de todas, en manos de grandes empresas, ¿no? Esto que señalo, desde luego todos estaremos de acuerdo en que es grave, pero es mucho más grave todavía que este tipo de contratación, este tipo de gestión, este modelo de gestión que parece una marca blanca. No solo se trata de un debate sobre cómo se gestionan
o no se gestionan los servicios públicos, sino que realmente a través de este modelo de gestión se ha hecho un efecto de realidad, se ha ordenado el conjunto de la ciudad, se ha ordenado el conjunto del tejido y de las posibilidades económicas que tiene la ciudad, se ha construido un modelo de ciudad determinado que ahora es muy difícil de deshacer. Es difícil de deshacer, por un lado, porque todos los sistemas de contratación que se han arbitrado han puesto en manos de las grandes empresas todos los servicios y todas las infraestructuras de la ciudad. Bien sabemos, limpieza, semáforos, pintura de las calles, todos los servicios e infraestructuras de la ciudad están fuera del alcance de la gestión de las entidades públicas y están en manos de las grandes empresas que de alguna manera serían quienes tienen en su poder el conjunto y la decisión de lo que puede pasar en la ciudad, ¿no? En este momento yo creo que no solo se trata de deshacer esa idea de que la gestión y la contratación son marcas blancas, que la economía es algo que escapa de la política, que la economía es algo que escapa de alguna manera de las ideas, de cómo se puede planificar una ciudad, y empezar a pensar lo que estamos debatiendo en esta mesa, ¿no? Es decir, cómo devolvemos esa gestión y cómo devolvemos la economía a las manos del conjunto de la sociedad. Eso es algo bastante importante. Y es ahí justo donde, dentro de este ámbito municipal, las candidaturas que hemos llegado al poder, que hace un año, desde luego, nadie se lo hubiese imaginado, tenemos un papel y una responsabilidad bastante importante. Una responsabilidad importante en la medida en la que aquellas ideas que veníamos trabajando en los últimos años, que tienen que ver con la remunicipalización, a día de hoy estamos en disposición de poderlas afrontar. Pero para poderlas afrontar no debemos caer en espejismos, es decir, lo que sucede en la institución, lo que se puede hacer desde el ámbito institucional, tiene que ver con la voluntad política de las personas que participamos dentro de la institución, pero fundamentalmente tiene que ver con una idea muy clara, que es que lo que sucede dentro de la institución es la consecuencia directa de lo que pasa fuera de la misma. Al fin y al cabo, lo que sucede en la institución, sus formas de comunicación, sus formas de gestión, lo que se puede y lo que no se puede hacer, depende también en gran medida del lugar donde realmente se encuentra la política, que siempre es fuera de las instituciones, fuera del ámbito de lo instituido. Es decir, al fin y al cabo, lo que se puede legislar, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, depende de una tensión social, de una tensión democrática que tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con la lucha, tiene que ver con la denuncia, y eso lo debemos aplicar en este momento a rajatabla. Y cuando digo a rajatabla es que porque esté un gobierno de un signo o de otro más cercano o más alejado, no presupongamos que las cosas van a ser como pensamos que iban a ser. Siempre lo que se haga dentro de la institución va a depender de la capacidad de conflicto y la capacidad de presión social que exista fuera de la misma. Porque es esa realidad la que permite desvincular de la gestión de la economía y de todo este tipo de cuestiones de la contratación, esa idea de marca blanca, es decir, volver a llenar las instituciones, volver a llenar los sistemas de contratación, volver a llenar la economía de lo que realmente es, que es una cuestión política que nos concierne a todos y a todas, ¿no? Yo creo que el caso de los contratos integrales en Madrid ha sido un ejemplo a nivel mundial. Es decir, ahora mismo tenemos cerca de 3.500 millones de euros maniatados, nos los dejó maniatados el gobierno anterior, y precisamente ahora en esta nueva relación conflictiva, es decir, hay que decirlo así, conflictiva, que tenemos que establecer en la ciudad de Madrid, donde la cuestión de la remunicipalización es central, tenemos que empezar a disolverla, ¿no? Cosas que hemos empezado a pensar, que yo creo que es interesante que pongamos encima de la mesa. Yo he traído como algunas ideas. Lo primero que hemos cambiado, lo habéis visto la semana pasada, es la orden de contratación que tenía el Ayuntamiento de Madrid. Como bien sabréis, la ordenanza de contratación decía que el 65% de la valoración de las ofertas en cualquier licitación tenía que ser la valoración económica. Ese detalle técnico, que podría parecer bien a mucha gente, eso nos va a ahorrar mucho dinero, realmente lo que construye son dos grandes realidades. Por un lado, que solo pueden licitar las grandes empresas, y eso tiene un efecto de realidad sobre las condiciones de trabajo, sobre quién puede trabajar y quién no, sobre quién gestiona nuestros servicios públicos,
terribles, ¿no? Es decir, ya lo hemos visto y yo creo que ha quedado claramente dibujado en los últimos tiempos. Pero eso tiene una consecuencia, si cabe, todavía más grave, que es la imposibilidad, cierra la posibilidad a que existan mecanismos de construcción económica en la ciudad de otro tipo. Es decir, cuando todo el sistema se vuelca en que solo las grandes empresas, que al final es todo un sistema de rescate financiero a las grandes constructoras en este caso, cierra la posibilidad o deja mucho más estrecho el marco de posibilidad para que se construyan alternativas económicas de participación social en el ámbito de la economía. A día de hoy esa orden la hemos cambiado con una intención muy clara, es decir, el cambio de orden ha sido que ahora el 75% de la valoración de las ofertas de contratación pública van a ser criterios valorables en cifras y porcentajes, pero que no tengan que ser la mejor oferta económica. Ahí vemos que existe la posibilidad de abrir una nueva manera de contratación pública que empiece a meter la política también y la intencionalidad política en las formas de contratación, porque nunca han sido neutrales. Lo que se nos vendió como neutral nunca había sido neutral. Y a partir de ahí empezar a hablar de cómo construir un sistema económico, un modelo de ciudad donde la participación y la asunción por parte del conjunto de la sociedad del modelo económico de nuestra ciudad tome otros derroteros, ¿no? A partir de ahí, y con las nuevas leyes de contratación que esperemos que puedan ir saliendo, podemos empezar a hablar, por ejemplo, de cláusulas sociales, que haya criterios de género, que haya criterios medioambientales, que haya criterios de equidad laboral, que haya criterios de equidad sindical dentro de los sistemas de contratación públicos. No solo eso, sino que también podemos empezar a hablar, y eso es algo que es interesante, de la gestión directa, no solo de la contratación, sino también de espacios sociales, de espacios públicos, donde la ciudadanía pueda volver por decirlo así, a orientar el sentido de lo que son las grandes actividades del ayuntamiento, haya o no haya por medio un intercambio económico, y por supuesto abre uno de los grandes melones que hay a día de hoy en el ámbito laboral público, que es la necesidad de una reformulación de la participación sindical. Es decir, de alguna manera, yo creo que a día de hoy todos estos cambios deberían ir encaminados a que de nuevo el conjunto del tejido económico de la ciudad tuviese presencia y participación de las personas más implicadas en el tejido económico, que son los trabajadores y las trabajadoras, a través de nuevas formas de participación, de control y de gestión también sindical, con formas sindicales a su vez que superen los viejos resabios corporativos que muchas veces se han ido instaurando en los últimos tiempos, ¿no? Esa inclusión de nuevo de la política dentro del ámbito de la economía y de la gestión nos permite hablar de formas de contratación que empiecen a pensar un tejido económico participado que tenga otro tipo de criterios y otro tipo de finalidades. Me estoy refiriendo a la economía social, al cooperativismo, a lo que en otros tiempos el propio movimiento obrero, por decirlo en términos clásicos, también impulsó como forma de despegarse de las viejas jerarquías que le impone el capitalismo a las clases trabajadoras. Es decir, de alguna manera aprovechar la fuerza de trabajo de cada cual, autotutelar los derechos a través de la construcción de cooperativas, de tejidos de economía social, que también tengan un papel y tengan un papel muy relevante en la construcción de un modelo económico urbano, por ejemplo en la limpieza de calles. Hay muchísimas experiencias en la recogida de basuras, en el reciclaje, pero evidentemente para todo eso hay que descentralizar la economía, descentralizar la gestión, ponerla en manos del conjunto de la ciudadanía, y al fin y al cabo abordar, yo creo que es el nudo central que tenemos cuando se habla de remunicipalización, de devolver la gestión a lo más cercano que existe en el ámbito institucional, que son los municipios, que son los distritos, y también que son las formas de organización y las formas institucionales que no tienen por qué estar apegadas al ámbito instituido clásico. Es decir, de alguna manera el objetivo no sería tanto reforzar o reanimar una vieja idea, como decía
José Luis, de un gran Estado planificador, sino precisamente del cómo construir formas mucho más flexibles, mucho más democráticas, mucho más fuertes también y mucho más descentralizadas, heterogéneas, diversas, que se amparen en formas institucionales que no son exactamente las que conocemos a día de hoy en las instituciones públicas, porque son precisamente esos sistemas institucionales mucho más cercanos, mucho más autoorganizados y autodecididos por el conjunto de la ciudadanía, los que pueden garantizar normas de democratización, de profundización democrática, de radicalización, de cómo se puede gestionar una ciudad, de cómo se puede gestionar un servicio público, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de cómo gestionar el cuidado social en términos amplios, en el sentido de cuando hablamos de sanidad, de educación, de limpieza, de interdependencia, de cuidados, de todo este tipo de cuestiones, de lo que estamos hablando realmente es de defender la sociedad frente a ese aparataje aparentemente neutral y de marca blanca que ha vendido el neoliberalismo, y que lo único que ha hecho es arrebatarnos la posibilidad de gestionar no solo nuestras vidas, sino también hasta lo más básico de estas instituciones públicas que a día de hoy, y sobre todo en la ciudad de Madrid lo hemos visto en los últimos años, las han dejado prácticamente moribundas. Y yo por mi lado, pues... Va a intervenir ahora Blanca Azanza, que es la presidenta de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles. Es un sector especialmente desregulado en lo laboral, por la precariedad, por los bajos salarios que tiene, y ha sido objeto de fuertes agresiones en los últimos años. Hasta tal punto que en las escuelas infantiles ha entrado como caballo en cacharrería, o elefante en cacharrería, grandes empresas del sector privado del puro lucro sin ninguna relación con la educación. Entonces, los casos de Eulen, ACS, etcétera, son muy conocidos, indican un poco la concepción que se da, no como un sector especialmente estratégico desde el punto de vista de la educación de los niños de 0, 3, 0, 6 años, sino como un puro nicho de negocio más. Hola, buenas tardes. Hace pocos días leíamos en la prensa las declaraciones de Marta Higueras, que es la concejala responsable de Educación, en la que decía que el Ayuntamiento de Madrid tenía la intención de devolver la gestión de las escuelas infantiles a las cooperativas. Acto seguido, al día siguiente, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, firma el decreto al que hacía referencia el compañero, en el que anuncian que ya la proposición económica más baja no iba a ser un factor determinante para ver a qué empresa se le daba la gestión de una escuela, de un servicio público. Desde luego, estos son dos noticias muy importantes para un determinado sector de las escuelas infantiles de Madrid. La situación ahora mismo en las escuelas infantiles de Madrid es terrible. El Ayuntamiento cuenta con 56 escuelas, de las que únicamente 2 son de gestión directa y 54 somos de gestión indirecta, y dentro de estas 54 hay un batiburrillo tremendo de diferentes tipos de gestión. Voy a intentar daros unas pinceladas de cómo ha sido la evolución, el proceso que hemos vivido las escuelas infantiles, para que entendáis por qué digo que hemos llegado a una situación alarmante. Allá por los años 80, cuando la mujer se incorpora de una manera masiva al mundo laboral, empiezan a surgir en Madrid, al igual que en otras ciudades, la necesidad de que haya escuelas infantiles. La Comunidad de Madrid, que entonces está gobernada por el Partido Socialista, plantea crear la red pública de escuelas infantiles, pero en ese momento el PSOE piensa que es una maravillosa idea crear el modelo de gestión indirecta dentro de las escuelas infantiles. Había muy poquitas que eran de gestión directa. Entablan unos convenios entre la comunidad y los distintos ayuntamientos, por los que se van a sacar a concurso las escuelas en unas determinadas condiciones. En ese momento sí que las condiciones eran mucho mejor de las que hay ahora. Cuando se sacaba a concurso una escuela había un precio fijo, un precio único, que lo determinaba el consejero, un precio con el que se suponía que la escuela se podía gestionar en unas condiciones bastante buenas, por lo que por encima de todo, a la hora de concursar, se valoraba el proyecto educativo,
el equipo educativo también que iba a llevar a cabo ese proyecto, la experiencia que tenía, la formación. Entonces fue un momento en el que muchas cooperativas entramos a gestionar las escuelas infantiles, tanto del Ayuntamiento de Madrid como del resto de la Comunidad de Madrid. Las cooperativas lo único que teníamos era un proyecto educativo, creemos en la educación infantil, pensamos que es una etapa vital en la vida de toda persona y nosotros lo único que queríamos era llevar adelante ese proyecto para ofrecer a los niños y niñas de 0 a 3 años las mejores condiciones posibles que les permitieran un buen desarrollo en todos los aspectos de su persona. ¿Por qué se crea el modelo de gestión indirecta en aquellos momentos? Desde luego, con esto ya se ve que el afán de la Administración no es defender por encima de todo la educación, sino que ya entonces, en los años 80, el PSOE tiene un afán de ahorrar. La gestión indirecta en la educación infantil, no como en otros sectores que hemos estado viendo a lo largo del día, en la educación infantil es mucho más barata la gestión indirecta que la gestión directa. ¿Por qué ocurre esto? Porque el presupuesto es mucho menor el que planteaban para estas escuelas que el que tenían las propias escuelas de gestión indirecta. ¿Y esto en qué repercutía? Fundamentalmente en las condiciones que teníamos las trabajadoras, y digo trabajadoras porque en general somos un sector en el que fundamentalmente somos mujeres, pues repercutía fundamentalmente en las condiciones que teníamos las trabajadoras de las escuelas infantiles. Porque para nosotros era vital que los niños y niñas tuvieran unas condiciones óptimas y ahí no íbamos a escatimar ningún recurso. Siempre recaía en que nuestros salarios eran mucho menores que de los que tenían los compañeros y compañeras de la gestión directa. Como os digo, en ese momento donde se valoraba por encima de todo el proyecto y la formación y experiencia del equipo, entramos a formar parte de la red pública muchas cooperativas. La gente de las cooperativas hemos sido y somos gente muy luchadora. Nos hemos peleado siempre porque las escuelas mejoraran las condiciones, porque entendemos que los niños y niñas que van a una escuela de gestión indirecta tienen los mismos derechos que los que van a una escuela de gestión directa y porque las familias tienen que tener también la misma atención y contar con los mismos recursos en la indirecta que en la directa. Entonces, a lo largo durante los años 90 y principios incluso de los 2000, las escuelas infantiles de gestión indirecta fuimos mejorando nuestras condiciones. Todo siempre debido a la lucha, nada nos han regalado. Y en esta lucha siempre contábamos con el apoyo de las familias, porque como os digo, nuestro objetivo era dar la mejor respuesta a todos los derechos que tienen los niños y niñas y a todas las necesidades que ellos tienen. Pero a partir del año 2000 empiezan a cambiar las condiciones de estos pliegos de contratación. Ya no hay un precio único, y a partir de ese momento lo que prima por encima de todo es la proposición económica más baja. Es decir, pasan a ser una subasta. Entran aquí, empiezan a ver negocio las grandes empresas que para nada les importa la educación y muchísimo menos la educación de los más pequeños, pero ven la posibilidad de hacer un negocio. ¿Y un negocio a costa de qué? En primer lugar, teniendo en unas condiciones deplorables, en unas condiciones prácticamente de esclavitud, a los trabajadores que contratan para estar en estas escuelas, teniendo en muy malas condiciones también a los niños y niñas que acuden a las escuelas porque hay una falta de recursos total y, por supuesto, también teniendo en malas condiciones a las familias a las que se les impide que entren a formar parte de la escuela, se les impide que conozcan lo que está ocurriendo allí, porque desde luego las familias serían muy conscientes que lo que está ocurriendo allí no es lo mejor que puede pasar en una escuela infantil y probablemente no iban a estar de acuerdo con ese tipo de gestión. Nosotros hemos seguido peleando desde el año 2008 hasta ahora para que las condiciones de los pliegos cambiaran. Siempre hemos reivindicado que se tenía que primar por encima de todo el proyecto educativo, que la educación no es un negocio, que la educación es un derecho y que además la Administración tiene la obligación de responder por este derecho que tienen todos los niños y niñas de la educación infantil. Pero hasta este momento pues hemos visto que muchas cooperativas han sido expulsadas de la red pública
porque nosotras, las cooperativas, ni queremos ni podemos bajar el presupuesto de nuestras escuelas. Nosotras, como os digo, defendemos una calidad para los niños y niñas, para los trabajadores y trabajadoras y unas condiciones para las familias. Ahora mismo, perdona. Bueno, en esta situación actual en la que os digo que estamos, que han entrado grandes empresas a gestionar buscando el negocio y se nos ha dejado al margen a las cooperativas, sí creemos que la noticia que daba Marta Higueras y el decreto que había firmado Carlos Sánchez Mato son una buena noticia para nuestro sector, porque esto sí puede potenciar que de nuevo las cooperativas entremos otra vez a gestionar las escuelas. Y la gestión que tenemos las cooperativas es una gestión totalmente democrática. Los trabajadores tenemos decisión en todo lo relacionado, por un lado, con el tema educativo y por otro lado con el tema laboral. Nuestras condiciones no las decide nadie ajeno a nosotros mismos. Nosotros, con el presupuesto que tenemos, planteamos cuál es la mejor manera de gestionarlo, cuáles van a ser las mejores condiciones en que van a estar las escuelas y, como no tenemos ningún afán de lucro, lo que hacemos es gestionar un dinero público de la mejor manera posible. Las cooperativas también defendemos un tipo de escuela muy diferente a estas grandes empresas que han entrado ahora. Nosotros defendemos la escuela pública. Aunque seamos una gestión privada, tenemos filosofía de lo público. Entendemos que la escuela tiene que estar abierta a todas aquellas familias que quieran acceder a ella. No puede haber unas trabas económicas como las que hay, porque en el año 2012, el curso 2012-2013, desde la Comunidad de Madrid se impusieron unas cuotas que hace que justo las familias que más necesidad tienen de llevar a sus hijos a las escuelas, a esas familias se les han cerrado las puertas. La llamada escuela pública tiene unas cuotas que las familias trabajadoras, que las familias que están en una situación de desempleo no pueden pagar. Ahora mismo la situación de las escuelas públicas, gestionadas de una u otra manera, es que hay muchas vacantes, que hay aulas cerradas en las escuelas y mientras esto está ocurriendo se están destinando 34 millones de euros, la Comunidad de Madrid los está destinando a través de los cheques guardería para potenciar las escuelas privadas. Con esto tenemos que acabar sea como sea. Tenemos que volver a un modelo de escuela democrática, pública, una escuela inclusiva, donde los niños sean los protagonistas, donde la concepción de niño sea un ser que tiene todas las capacidades y que nosotros tengamos que acompañarle en su crecimiento, en su desarrollo. Una escuela en la que las familias sean parte imprescindible. Estamos hablando de una etapa educativa donde los niños son muy pequeños y esa tarea educativa se debe llevar conjunta entre las familias y las trabajadoras, las educadoras que estamos dentro de las escuelas infantiles. Nosotros vamos a seguir peleándonos por esto y yo entiendo que el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid, sí que va en esta línea, con lo cual es muy probable que en estos próximos años, porque ahora nos toca salir a concurso a un montón de escuelas, yo espero que las cooperativas volvamos a retomar esa tarea que tenemos por delante. Pero yo entiendo, y en nuestra asociación, en AMEIGI, entendemos también que los servicios públicos deben de tener una gestión directa. Y las cooperativas, queramos o no, somos un modelo de gestión indirecta. No quiere decir que todas las escuelas que estemos bajo el paraguas cooperativismo tengamos el funcionamiento que yo ahora os estoy diciendo. A mí me parece que defender la calidad de las escuelas es una tarea de la Administración. Por eso yo entiendo que el paso a las cooperativas debiera de ser un paso intermedio para conseguir esa gestión directa de los servicios públicos. Que la cooperativa, por supuesto, tiene una gestión transparente, una gestión democrática, no hay afán de lucro, solo tenemos un proyecto, pero somos un personal ajeno a la Administración. A mí me parece que todas las escuelas infantiles y todos los centros educativos que estén subvencionados con dinero público debieran tener una gestión directa. Esto no quiere decir que yo en concreto esté de acuerdo con las oposiciones al uso que se vienen haciendo, en la que cada uno individualmente participa en una oposición
y si han salido 45 plazas a concurso y 45 personas han ganado la oposición, entran a gestionar 1, 2 o 3 escuelas. Así no puede ser la oposición para gestionar un centro educativo, un centro público. Tiene que seguir estando por encima de todo el proyecto educativo. Yo no sé cómo se puede gestionar esto, yo no sé qué proceso habría que seguir, y a mí eso es lo que me gustaría que debatiéramos ahora. ¿De qué manera se puede llegar a una gestión directa en la que por encima de todo siga primando un proyecto educativo, pero sea la Administración quien controle, quien defienda la calidad de esos centros y quien en definitiva sea la responsable de la educación de los niños y niñas más pequeños que tenemos en nuestra ciudad? Me gustaría que pudiéramos debatir sobre este tema. Muchas gracias. La persona que va a intervenir es Carlos, es un compañero del colectivo Males y Herbes de Barcelona, de Parques y Jardines. Nos contará su experiencia y también escucharemos con mucho interés cómo son las relaciones con el nuevo Ayuntamiento democrático y progresista de Barcelona en Comú, de Ada Colau y sus compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, primero agradecer a la plataforma que nos haya invitado a participar hoy de la jornada, porque es una excusa para estar aquí, porque si no nos hubiera invitado a participar, a lo mejor nos hubiera costado más hacer el esfuerzo de venir hasta Madrid, ¿no? Bueno, de entrada comentar que Parques y Jardines de Barcelona es un instituto municipal dependiente directo del ayuntamiento, es un instituto y lo que estamos sufriendo desde hace aproximadamente 20-25 años es una progresiva privatización de servicios poco a poco, ¿no? O sea, no es una privatización de golpe, ¿no? Sino que el intento ha sido durante estos años ir privatizando pequeñas parcelas y servicios que dábamos nosotros y ocuparlos por empresas privadas, pequeñas, grandes, centros especiales de trabajo, con diferentes combinaciones, pero el tema era ir vaciando de trabajadores del Instituto Municipal para poder finalmente hacer la privatización total del servicio, ¿no? Vamos al principio. Desde el inicio de la jardinería pública en Barcelona hasta el año 79, la gestión de la jardinería pública en Barcelona estaba llevada por empresas privadas de la zona, ¿no? Y eran un montón de empresitas que iban sacando su tajada de cada lado. La gestión era un desastre y en el año 79 se decide municipalizar el servicio por parte del gobierno socialista de turno, ¿no? Yo creo que era Pascual Maragall y en este momento empiezan unos años de una apuesta por la jardinería pública, ¿no? De la gestión directa, que va funcionando muy bien, se contrata personal, se subroga personal de estas pequeñas empresas que habían estado trabajando hasta ese momento por la ciudad de Barcelona, y esto dura aproximadamente 10-12 años hasta que se celebran las Olimpiadas en Barcelona, ¿no? Todo el esfuerzo fue enfocado hacia las Olimpiadas y después de las Olimpiadas empieza el proceso de degeneración del Instituto Municipal, ¿no? ¿Degeneración en qué sentido? En el sentido de que no se contrata el personal suficiente para poder hacer todos los servicios que tenemos encomendados por parte del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento pues privatiza diferentes partes hasta que, bueno, para poder ir gestionando eso, va privatizando todo aquello que no podemos llevar por la falta de personal que tenemos, ¿no? De hecho, todas las contratas, la justificación que hacen pública para justificar esas contratas es falta de personal. Por falta de personal en el instituto se hace una licitación, pues por la poda de la mitad del arbolado de Barcelona, por los tratamientos fitosanitarios o por cualquier otra, zonas infantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, pues bueno, con el último gobierno de Convergencia que entró en el Ayuntamiento, se aceleró bastante. Incluso hubo un informe llamado CONSAC en el que explicaba las diferentes posibilidades para llegar a la privatización total de la jardinería en Barcelona, ¿no? Una era hacerlo directamente, coger el instituto, privatizarlo y llevar a cabo esta privatización, pero esto
ponían en el mismo informe que llevaría a una respuesta de los trabajadores, ¿no? a reivindicaciones de los trabajadores, de los vecinos, y que sería complejo, ¿no? Entonces, la segunda posibilidad era hacerlo poco a poco, como ya habían venido haciendo, ¿no? Entonces, mantener esa línea de externalizaciones por pequeñas fracciones del instituto hasta que se privatizara completamente, ¿no? El informe este nos lo pasaron por debajo de la puerta, con lo cual tuvimos la oportunidad de hacerlo público y bueno, hablaba incluso de que había que controlar a la prensa para que no tuvieran toda la información, para que no pudieran utilizarlo de manera que tal y cual. O sea, era un informe bastante descabellado, ¿no? Bueno, llega Convergencia y Unión, continúa con la privatización hasta que en las últimas elecciones Barcelona en Común pues parece que tiene la intención, o aparentemente tiene un cariz más social, ¿no? Y más sensibilidad hacia estas cosas, hacia lo público, y parece ser que tiene la intención de retornar otra vez a municipalizar de nuevo todas aquellas partes del instituto que se habían ido privatizando, ¿no? Pero bueno, en estos meses que llevamos, desde que salió el nuevo gobierno municipal, no hemos visto ningún cambio, ¿no? Incluso les planteamos un plan de choque en el que habían diferentes medidas, ¿no? Muchas de ellas eran sin coste económico, sin coste social de ningún tipo. Por ejemplo, había diferentes temas menores, ¿no? pero que se podían tomar en ese momento y que iban a significar pues, al menos una muestra de lo que podía venir de ahí en adelante, ¿no? De momento no hemos visto ninguna de las medidas se han ejecutado. Es cierto que llevamos solamente 4 meses de gobierno y que habrá que tener paciencia. Pero bueno, cuando estás en una situación que llevas 20 años luchando contra la privatización y esto, pues resulta un poco que tú quieres ver cambios, ¿no? Y esto no es posible, ¿no? Una de estas medidas era una auditoría de todas estas empresas externas, de los costes, de lo que costaría hacerlas con personal propio, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto, nosotros como colectivo pues decidimos tomar otra fórmula de trabajo que no sea simplemente la lucha contra lo que ya te imponen, ¿no? Contra lo que te encuentras encima de la mesa, que son nuevas privatizaciones, y hacer una propuesta ciudadana pues a todos los grupos políticos que se presentan a las elecciones y a la ciudadanía en general, de una propuesta de una gestión que supusiera realmente, ¿no? el empoderamiento de la ciudadanía respecto a las decisiones jardinísticas de la ciudad, ¿no? Y lo que proponemos era una gestión que incluyera a los trabajadores en las decisiones del día a día de jardinísticas y de gestión, y por otro lado que incluyera la participación de los vecinos también en esas decisiones. ¿De qué manera? Pues primero cambiando el modelo de consejo de administración del instituto, y que en lugar de ser todos los grupos políticos los que tienen representación ahí, más el gerente, más la secretaria, más los gerentes municipales, pues que fueran a partes iguales entre técnicos de jardinería municipales, trabajadores y vecinos de Barcelona, ¿no? A la misma manera que en ese consejo de administración se hiciera esto, se debería de hacer en cada distrito pues una comisión de trabajo que tratara o trabajara todos los temas de jardinería ya por barrios, y de manera que la gente de una manera más cercana pudiera decir lo que le parece esa decisión respecto pues, a la contratación de una empresa privada para llevar las zonas infantiles de donde van a ir mis niños, o si en una plaza se planta un celtis o se planta un platanero, ¿no? Y bueno, básicamente la propuesta venía en este sentido, ¿no? En este sentido, estas políticas tendrían que ir acompañadas de una serie de valores, ¿no?
que serían, pues, por ejemplo, fomentar la transparencia en la gestión de la empresa, fomentar la confianza, la honestidad y la cooperación entre personas, diferentes colectivos y niveles de decisión, fomentar valores de solidaridad con el entorno social, estimular procesos de aprendizaje profesional y personal basados en el apoyo mutuo, el respeto a la individualidad y la cooperación, fomentar el aprendizaje en la participación colectiva, en la resolución de conflictos, fomentar la calidad de los trabajos a realizar, etcétera, etcétera, ¿no? Que también deberían ir acompañados de otras políticas sociales y ambientales, pues dar el ejemplo del tema de los huertos urbanos, ¿no? Nosotros proponemos, pues, que de todos aquellos solares municipales que estén en desuso o que no haya un plan para utilizarlos, construir o hacer alguna instalación municipal, pues que se cedieran a colectivos sociales, vecinales y demás, para que los pudieran utilizar, pues, para hacer huertos urbanos u otros usos sociales, ¿no? Pero no solamente los solares municipales, sino que también se normalizara que los solares privados que están en desuso y vacíos durante mucho tiempo y hay previsión de que van a seguir así, también hacer lo mismo, hacer una especie de contrato con los vecinos del barrio para que les pudieran ceder ese solar durante una serie de años, que fuera prorrogable, etcétera, etcétera, para diferentes proyectos, pues, de huertos urbanos, con lugar de reunión, con su barbacoa, con una serie de activos que fomentaran un poco las relaciones sociales de los barrios, ¿no? Bueno, comentar que Parques y Jardines en este momento es la única empresa de servicios en la calle de Barcelona que es realmente municipal. El resto de servicios son todos privados, ¿no? como ocurre en Madrid, ¿no? El único somos nosotros, ¿no? Y estamos en pleno retroceso, ¿no? Bueno, ahora veremos, ¿no? la valentía y la capacidad que tiene el nuevo gobierno de tomar medidas drásticas, ¿no? Respecto a la contratación de personal, a la municipalización de servicios que hemos perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otro problema que creo que se ha oído esta mañana, que también había en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que es esa limpieza que habría que hacer de esas personas que se mostrarían en contra o que quizás estén incluso a doble salario, ¿no? Estén al salario de funcionario y estén al salario de la empresa privada, para fomentar que eso continúe y se vaya marchando, ¿no? Porque yo la verdad es que me lo creo todo, ¿no? Y no es, a ver, lo estoy diciendo así, pero estoy seguro de que esto está ocurriendo, ¿no? El lobby empresarial, ¿no? Como en las ciudades, ¿no? Con todo el tema de servicios, es que hay mucho dinero, hay mucho dinero en juego, ¿no? Y no se lo pueden jugar a una carta, a una licitación y a un concurso. Tienen que asegurarse el dinero, no pueden jugar a una sola carta, ¿no? Y eso es un poquito nuestra propuesta. Muchas gracias a los cuatro, vamos muy bien de tiempo. Vamos a abrir la ronda de intervenciones, que serán no solo preguntas, sino supongo también opiniones por vuestra parte. En todo caso, resaltar tres cosas. Una, la importancia que tiene el proceso de privatización. Dos, que este proceso lo ha iniciado tanto el PSOE como la derecha convencional, por lo que decía el compañero en Cataluña o lo que decía la compañera respecto a la Comunidad de Madrid. Quizá la única diferencia es la velocidad de avance en la enajenación de activos públicos entre unos y otros, pero todo en la misma dirección. Y luego aparece también el hecho de que a veces la privatización es mucho más sutil. El caso de las escuelas infantiles, gestión directa e indirecta, pone manifiesto que no se va a veces de frente, de cara a vender y a enajenar bienes públicos o empresas, sino que se vacía de alumnado, como está pasando en la educación pública, como pasa con el cheque guardería o con la subida de tasas tan mortal que ha habido. Se planteaba el tema de la importancia política de que el conflicto social y ciudadano y la presión de la calle se traslade a las instituciones para poder avanzar en medidas audaces, avanzadas, de fuerte contenido y recorrido, e intensificar
la participación, y en materia de participación han salido muchas fórmulas, muchas propuestas encima de la mesa que yo creo que conviene que demos vuelta un poco entre todos. Entonces, damos la palabra, como se ha hecho en la mesa anterior, de adelante y atrás, si no os importa, y luego pasando el tema. La primera persona que va a intervenir va a ser Carlos, que tiene que seguir pitando para el AVE, y cuando acabemos, si nos da tiempo, nos vamos a la confluencia de las marchas, las euromarchas, si todavía siguen por Cibeles, ¿vale? Venga. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que se me oiga. Buenas tardes. Mostrar mi agradecimiento porque estéis aquí, porque estéis echando una mano a la plataforma, y después de sentir la caricia de vuestras palabras en el alma, de verdad, esta última intervención de esta mesa me ha parecido estupenda y esencial. Aunque noto esa caricia y me relaja, no puedo dejar de pasar una cuestión por alto. Y es una pregunta para Pablo Carmona, con todo el respeto del mundo y con toda la admiración, para que valore lo que ha pasado esta semana, cuando en la rueda de prensa de doña Manuela Carmena y doña Inés Sabanés pronunciaron que se retiraba el ERTE, y 24 horas después las empresas dijeron que no se retiraba. Una mínima explicación se puede dar, o una valoración, nada más. Muchas gracias. Siguiente persona, fíjate, el compañero de allí. Hola, buenas tardes. Me llamo Lalo, soy de Instalaciones Deportivas, y oyendo al colectivo de Malas Hierbas de Barcelona, me parecía estar escuchando que el capitalismo es igual en Barcelona, en Madrid, en cualquier otra punta de España. Lo que ha contado es lo que ha hecho el gobierno empezó el PSOE, pero el PP ya lo ha destrozado con las instalaciones deportivas de Madrid. Se ha basado en el deterioro de los servicios, tanto a nivel de falta de personal como de deterioro de instalaciones. Y por otro lado, nosotros además hay una cosita más, que es que encima cobran tasas, se han elevado las tasas, con eso han tratado de destrozar el servicio completamente, como han hecho con vosotros. Hemos podido sobrevivir hasta el momento, y entonces yo lo que le quería preguntar a Pablo, ya que le tenemos aquí como representante del ayuntamiento, en este caso también por ser concejal, es esa valentía política de retrotraer todo el destrozo que ha hecho el PP durante todos estos años. Se llevará a cabo. Nosotros, por parte de los trabajadores, vamos a dar todo ese apoyo que has querido pedir, de que desde la parte de fuera os tenemos que presionar a vosotros para que se cumpla todo vuestro programa, y lo vais a tener, pero ya que te tenemos aquí, pues sí que queremos pedirte si esa valentía política la va a tener este gobierno municipal. Buenas tardes y muchas gracias por la brillante de las exposiciones, la verdad. Vamos a ver, la compañera de escuelas infantiles lanzaba una interesante pregunta, la verdad, y hablaba pues de cómo se conjuga una unidad de gestión de un proyecto, sea el que sea. En este caso el tuyo es escuelas infantiles, yo soy jardinero. También en la jardinería, aunque no estemos acostumbrados a ello en este país, en otros sí, está inventado, la verdad, necesita de una unidad de gestión. Ahora mismo todo está en ciudades como Madrid, se ha dividido en lotes, la gestión tanto de limpieza como de jardinería, se ha unificado la una con la otra, y son complementarias pero no son idénticas. En mi opinión es un error juntar las dos cosas en un mismo saco, porque ninguna, inmobiliario y tal, pero bueno, porque acabas por no hacer nada bien. Entonces, en Madrid tenemos esa misma necesidad de empezar a ver nuestra ciudad y la propia legislación lo impide. Bueno, el agua generada, los trabajadores sabemos que tiene afección sobre los trabajadores. Las empresas, esto está denunciado y no nos hacen ni puñetero caso, porque no es un producto estándar, no es todos los días igual.
estamos hartos de pedir, no a vosotros, la verdad, a los anteriores, los análisis, y jamás se nos ha dado acceso a eso. Ese agua está provocando daños en las especies vegetales, sobre todo en las coníferas. Hay zonas en las que no sabemos muy bien si por la diferente especificidad del suelo, por lo que sea, ese agua interacciona y se está cargando infinidad de árboles. Eso está ahí. Ese agua es la única que pueden beber los animales que viven en nuestros parques. Pájaros, roedores, las ardillitas tan monas, etcétera, etcétera, y otros que hay. No sabemos por qué están desapareciendo los pájaros de nuestros parques, pero es evidente que todo eso está desapareciendo. O sea, estamos perdiendo patrimonio vegetal y patrimonio animal, pero a marchas forzadas. En los años que llevamos de gestión privada en Madrid, el deterioro es brutal, brutal. Hay fotografías de vecinos de Usera, de San Fermín, de este tipo de barrios que me enseñan a mí cuando estoy currando, que me bajan con la foto de cómo era aquello hace 20 años y lo flipas. Queda la 10ª parte de los árboles, queda la 10ª parte de los sectos. Entonces, evidentemente tenemos ese problema. ¿Cómo conjugamos una gestión pública, pero con una unidad de gestión, con un programa final, con una idea rectora? Eso es lo que no hay, no ha habido, y espero que a partir de ahora se empiecen a pensar en estas cosas. Bueno, yo también quería hacer una pregunta o un comentario, mejor dicho. Como decía el compañero, yo creo que Blanca planteaba una pregunta o una cuestión muy acertada, ¿no? Que es precisamente pues cómo gestionamos o cómo sería el modelo. Yo creo que muchas veces tenemos la tendencia dentro de la izquierda, los que nos consideremos en los grupos de transformación, del blanco o negro. Nos olvidamos de los matices. No siempre nos encontramos ante una disyuntiva, un camino hacia la derecha o la derecha, no en sentido político, sino para allá o para allá, para entendernos, y parece como si no hubiera otras alternativas. Yo creo que muchas veces tenemos que relativizar las cosas, porque si no nos perdemos en eso cuando lo absolutizamos todo. ¿Qué quiero decir con esto? El tema sobre si gestión pública 100% o digamos gestión de grupos, colectivos, autogestión, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Yo creo que evidentemente cada cosa tiene su limitación. Ella planteaba con mucho acierto que efectivamente el modelo 100% público en este momento tiene unas severas limitaciones que hay que resolver. Si no las resolvemos, no estamos favoreciendo la participación en ese modelo, porque hay participación directa de lo público en el Estado, en la comunidad, en el ayuntamiento, cuya participación de trabajadores y participación popular es cero. Y estamos hartos de conocer ese tipo de experiencias. Y eso tenemos que reflexionarlo. Yo estoy por lo público y por la gestión pública directa, pero creo que tenemos que reconocer esas limitaciones, porque si no somos capaces de superarlas, de nada vale el discurso si no resolvemos un poco las limitaciones que tiene, que algunas son objetivas, depende un poco precisamente de ese modo de acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y también quiero señalar las limitaciones que tiene la gestión, digamos, de esos espacios de una manera compartida, que yo creo que tiene aspectos positivos. Yo vengo de una cultura, digamos, por así decirlo, como más tradicional, que, bueno, aquello no me gustaba demasiado. Por ejemplo, no me gusta que, por poner un caso de Madrid, que el campo de la Cebada pues haya servido para que los vecinos, en vez de reivindicar que se haga el polideportivo que Gallardón les tiró, pues los tenga entretenidos gestionando un espacio, pero olvidándose que en el distrito centro no hay ningún polideportivo, y en vez de estar reivindicando porque ahí se levante el polideportivo y la piscina que estaba funcionando perfectamente, pues en vez de eso se dedican a hacer otras cosas. Sin embargo, es verdad que eso también permite unos niveles de participación que necesitamos en este momento, porque yo creo que tanto las limitaciones de un aspecto, digamos, de la gestión pública 100%, como de la llamada autogestión y tal, las grandes limitaciones, carencias que tenemos en la falta de participación, tanto entre nuestros gestores, o sea, es una asignatura pendiente, no solamente por parte de nuestros dirigentes políticos y gestores institucionales, que no provocan y no lo facilitan, y por otra parte también por parte del pueblo, que no tenemos una cultura participativa, la tenemos muy, muy escasa, que estamos acostumbrados, que nos lo den hecho, tal, y entonces, digamos, son dos carencias que se retroalimentan. Como no seamos capaces de, por la base, fomentar esa participación,
y por arriba exigir a los que están gobernando, pues evidentemente que sean más abiertos, pues no resolveremos el dilema. El dilema quizás no sea o el blanco o el negro, sino cojamos lo mejor de cada uno de los aspectos. Buenas tardes, yo soy Jacinto, soy vecino de Arganzuela y acabo de ser elegido vocal vecino del distrito. En cierto modo voy a intervenir con esa prerrogativa, pero además como ciudadano vicepresidente de una asociación de vecinos de Arganzuela. Y lo primero que querría era que Pablo nos diese una pincelada, si es que tienen ya idea en el gobierno municipal, sobre cómo actuar en relación con el tema que nos ocupa, sobre la remunicipalización o municipalización de los 5 servicios que veíamos fundamentales en la sesión anterior, ¿no? Los 5 servicios fundamentales que aporta el ayuntamiento a la ciudad. A Blanca le quería preguntar, como representante de escuelas infantiles, de las organizaciones que se dedican a las escuelas infantiles, se han planteado que se municipalicen las escuelas infantiles. La enseñanza depende de la Comunidad de Madrid, pero solo las escuelas infantiles dependen del ayuntamiento. No parecería lógico que las escuelas infantiles fueran municipalizadas, que directamente fueran gestionadas por la Comunidad de Madrid. Y luego, en relación con los servicios de jardinería que son tan importantes en una ciudad, yo querría hacer referencia al conflicto que estamos viviendo en Arganzuela, precisamente, o que están viviendo lo sufrimos al final los vecinos de referencia, de rebote, pero realmente quien lo sufren son los trabajadores de Madrid Río. Madrid Río está llevando una batalla que sigue los mismos pasos de Coca-Cola. Madrid Río se transfirió a una empresa a final del año pasado, y nada más que iniciarse la gestión privada por esa empresa, pues resulta que despiden a la mitad de la plantilla. Muchos probablemente conocen la situación, pero la situación fue terrible. Los servicios que cuidaban Madrid Río se redujeron a la mitad en el número de trabajadores. Después de un conflicto que ha durado hasta julio, se obtiene una sentencia en la que se declara nulo esos despidos, ese ERE se declara nulo y tienen que reincorporar a los trabajadores. Pero a continuación logran, mediante amenazas, que algunos de estos trabajadores que se tienen que reincorporar pidan la cuenta y se vayan. Y a otros, aproximadamente una veintena, que fueron los más combativos en el proceso de lucha durante que transcurrió desde la declaración del ERE hasta la sentencia, pues los trasladan a otros parques y jardines que gestiona la misma empresa, que
coincidentemente están justo al extremo opuesto de las ciudades donde viven los trabajadores. Esto absolutamente de manera irregular, puesto que todos los trabajadores de Madrid-Río tienen un contrato de trabajo para puestos de trabajo en Madrid-Río. Y además, no solamente los trasladan, sino que los acosan permanentemente, vigilándolos, no facilitándole los medios, herramientas de trabajo lógicos para desarrollar su trabajo de jardineros, etcétera, etcétera. Bueno, esto evidentemente entra en lo que hemos venido hablando, supongo que a lo largo de todo el día, pero también yo por la mañana no he estado, pero en la sesión anterior de esta tarde ya se ha comentado. Es un claro incumplimiento del contrato de servicio que tiene la empresa. Yo quiero sacar esto a colación y hacerlo patente a todos los asistentes, pero también especialmente a Pablo, que como aunque no es concejal de Medio Ambiente, seguro que se reúne con sus compañeros y seguro que verán esta situación. Yo creo que hay que incidir sobre todas estas batallas. Muchas gracias. Muy breve, yo muy breve. Por ajustarnos un poco al tiempo y darle la palabra a Carlos en primer lugar y los otros compañeros de la presidenta etcétera. Entonces, Félix. No, Félix. Si nos ajustamos un poquito más, hay tiempo perfectamente. Con mi Alzheimer lo llevo fatal. No, era un poco dejar claras una serie de cosas que se habían dicho aquí para sacar algo en claro y algo positivo de todo esto, que esto no se quede en una simple jornada y mañana ya volvamos a lo mismo y no nos acordemos de que además esta jornada ha sido bastante interesante. Para mí ha cumplido las expectativas, excepto de público, lo demás lo ha cumplido. Yo he visto en el programa que hay conclusiones a las 8. Digo que si vas a sacar conclusiones, se dé la palabra luego. No, por eso digo. Se va de fiesta, o sea que... Venga, ya está. Venga, pues... Joder, qué presión, tío, eso. Si Pablo lo que se va es de fiesta, no te creas tú que... Bueno, no, si hubiera empezado ya había terminado. Hemos demostrado, ya se ha demostrado, creo que la privatización es negativa, creo que eso ha llegado ya a la mayoría de la población, es un paso que hemos avanzado. Luego hemos hablado también de cómo deshacer los contratos. Los ejemplos de Medina Sidonia y de León han sido claros de que efectivamente esos contratos se pueden deshacer, se puede remunicipalizar saltando con la ley, incluso cumpliendo unas leyes bastante restrictivas. Y luego hemos llegado a un punto que nadie ha hablado, que es para nosotros ha sido más fácil explicar en el movimiento vecinal el tema de la remunicipalización que llegar a los propios trabajadores. La concienciación de los trabajadores es curiosa, porque cuando hablas con los compañeros les dices, bueno, pero ellos tienen que pensar que el servicio público es importante, es necesario. ¿Van a pensar eso? Ellos piensan si van a ganar, no van a ganar o van a tener el puesto fijo. Creo que es importante que la concienciación de los trabajadores, que un servicio público es un servicio público y que ellos son responsables de que ese servicio público se dé en condiciones cuando estén en ese servicio público. Por eso, cuando hablamos de gestión y de participación, tal vez pensamos que, cuando hablamos de cooperativas, que las instituciones, pues como que están muy lejos. Pero sí que lo que queremos es apropiarnos, sobre todo en la administración local, que está más cercana, apropiarnos de esa institución, que sea propia nuestra, que los ciudadanos y los trabajadores la hagamos nuestra. O sea, que el ayuntamiento sea de todos, sea nuestro, porque además está ahí, hacemos una cooperativa general de la que participamos todos y de la que todos
todos podemos pedir cuentas. En una cooperativa o en una asociación, en un club deportivo, en una ONG, no solo los socios pueden pedir cuentas a esa ONG, puede ser buena o puede ser mala. En el caso del nuestro, en el caso de la LIPA, pues llevamos como podíamos la historia, pero con buena intención. Pero hay otros que no la han llevado, en ese caso la han llevado adecuadamente y nadie les puede pedir cuentas porque ellos solo tienen la obligación de dar cuentas a los socios o a la administración en el caso de que la... Entonces, por eso es importante el tema cooperativa, el tema depende mucho, cuando decimos que se municipalice algo, de que esté controlado por los propios trabajadores y por los propios ciudadanos, por los vecinos y vecinas. O sea, es importantísimo, eso sea así, y en la administración local mucho más, apropiarnos del ayuntamiento, apropiarnos de la institución, que la institución sea de todos. Y para eso tenemos que entrar a tope en ese instante. Y eso es lo más importante para no entrar en un debate cooperativa de economía social cuando los servicios públicos deben ser de todos y todos debemos tener control sobre ellos. Y si es la administración la que lo tiene, todos tenemos derecho a exigir algo. Luego, el tema es si esa administración funciona o no, si podemos optar o no. Por eso precisamente es importante que cuando se habla de remunicipalización se hable a la vez de participación ciudadana y de gestión y control de los ciudadanos. Y luego, pues, nada más terminar con el tema de que no lo dejemos aquí, que esto sirva de coordinación y que sigamos encontrándonos y haciendo movilizaciones conjuntas, haciendo otras jornadas. Toda esta información que nos cruzamos y nos pasamos es muy importante para todos, para luego informar a su vez a la ciudadanía y a los trabajadores. Bueno, yo no creo que haya ninguna respuesta pendiente de mi respuesta, pero sí que quería comentar el tema de las cooperativas, ¿no? El tema de las cooperativas es un tema que da un poco de miedo en la función pública, ¿no? Yo creo que la cooperativa es un buen sistema para... o sea, como una empresa privada, pero de cara al trabajo público creo que no es la mejor opción, ¿no? Porque no nos podemos encontrar que en un concurso cooperativo pues nos salga, igual que en Barcelona tenemos a Urbaser haciendo servicios de limpieza, ¿no? Y ahora hubo un contrato un concurso para llevar un parque con personal discapacitado, ¿no? Mediante una CED, ¿no? Que es un centro especial de trabajo. Pues salió, la que ganó el concurso fue Urbacet, ¿no? Que han montado una empresa de trabajadores especiales, o sea que nos podemos encontrar con un Urbacop que monte una cooperativa para ganar concursos, ¿no? De manera peligrosa, ¿no? Y luego me quedo con el tema de la lucha, ¿no? Yo creo que al margen de plataformas y de diferentes colectivos que nos vayamos moviendo por la función pública y tal, creo que hay que continuar en la calle, hay que continuar en la lucha, ¿no? No debemos dejar de manifestarnos para mostrar nuestras reticencias ante malas gestiones o ante simplemente aquellas cosas que queremos cambiar de nuestra sociedad, ¿no? Si lo que queremos cambiar es la manera en que funciona, pues deberíamos estar en la calle convocando manifestaciones por la remunicipalización de estos servicios públicos, ¿no? En apoyo a esos gobiernos nuevos que parece que tienen la intención, pero que dicen que les falta valentía, les falta el apoyo desde la calle para llevarlos a cabo con guardaespaldas, ¿no? Y en principio ¿Ayuda quería decir algo? ¿O pasamos a la... No, es igual. Bueno, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ahora mismo ha planteado el compañero y que desde luego si en la institución se va a conseguir algo va a ser si desde la calle presionamos y sigue habiendo una lucha en la línea de aquellos aspectos que queramos conseguir. La institución en sí no va a poder hacer nada sin el apoyo de los vecinos y las vecinas de cada ciudad. Y en concreto a la pregunta que hacía el compañero de allí al fondo sobre la municipalización de las escuelas infantiles de Madrid, a mí no me parecería ninguna barbaridad.
no seríamos la única ciudad que tendríamos una red municipal de escuelas infantiles. Tenemos el ejemplo de Barcelona y de Pamplona. En esas dos ciudades, las escuelas infantiles en ambas son municipales y dependen de cada uno de los ayuntamientos. Yo creo que en definitiva es un tema de voluntad, de decisión política de un ayuntamiento, y no olvidemos que es un tema económico. Ahora mismo la red pública de escuelas infantiles está gestionada económicamente en parte por la Comunidad de Madrid y en parte por cada uno de los ayuntamientos. Si el Ayuntamiento de Madrid se separara de la comunidad, no accediera a las propuestas que la Comunidad de Madrid hace en relación a las escuelas, como por ejemplo las condiciones a la hora de sacar a concurso las escuelas, el precio por el que se saque a concurso, que es totalmente indigno. Si el Ayuntamiento de Madrid tuviera la sensibilidad para defender una educación infantil en condiciones, yo creo que sería una buena medida municipalizar las 54 escuelas que el Ayuntamiento ahora mismo tiene de gestión indirecta. No me parece ninguna barbaridad, creo que el Ayuntamiento es la institución más cercana que tenemos en la ciudad y las escuelas infantiles debieran de ser escuelas municipales. No me habéis preguntado nada, pero os voy a contar algo. Ahí está. Bueno, cuando se dice, porque esto es algo bastante recurrente, que hay una oposición, algún tipo de oposición entre lo público y lo privado, en el marco de una oposición entre la gestión pública y la autogestión, yo creo que estamos funcionando con una serie de criterios que son precisamente los que tenemos que superar, ¿no? Estamos hablando con los criterios del viejo mundo capitalista. El mundo capitalista piensa la propiedad de una determinada manera, que además como jurista os puedo contar, no me voy a alargar mucho, os puedo contar que proviene del concepto de propiedad del derecho romano, y el concepto de propiedad pública proviene también de algo parecido, ¿no? Entonces piensa la propiedad privada de una determinada manera y piensa la propiedad pública de una determinada manera, que es funcional a sus intereses. Piensa en la propiedad privada como aquello que me permite a mí incluso destruir lo que es mío, en oposición a los demás, no tiene que tener ningún tipo de función social. Piensa la propiedad pública como lo que es del Estado, y como es del Estado es de la burocracia, y como es de la burocracia es también de los que al final pagan a la burocracia de una manera u otra bajo cuerda, que son los propios poderes privados. Y yo creo que precisamente lo que tenemos que empezar a romper es esa dicotomía, ¿no? Y empezar a pensar un nuevo tipo de propiedad. ¿Qué es ese nuevo tipo de propiedad? Una propiedad comunal comunitaria, una propiedad colectiva de verdad, una propiedad del común. Esa propiedad del común implica la participación, implica meter la autogestión en el corazón de lo que es público, de lo que es común y de lo que es de todos. Y eso nos lleva también al tema que se ha dicho aquí de apropiarnos de las instituciones. Yo no creo que nos podamos apropiar tal cual de las instituciones que hay. Que me corrija Pablo si estoy equivocado. Yo creo que ahí tenemos que empezar también a romper con la lógica de las instituciones que tenemos, porque es la lógica de esa propiedad estatal, burocrática, al servicio de los intereses de los poderosos. Apropiarnos de las instituciones implica generar otro tipo de instituciones, generar una institucionalidad totalmente distinta, que nos plantee una situación que, cuidado, no es una situación más estable ni una situación más racional, es una situación de dualidad de poder que conllevará muchas tensiones y muchos conflictos, pero que es absolutamente imprescindible. Y eso nos lleva también a pensar que cuando se dice, como ha dicho un compañero, que hace falta para los jardines, pero también para el conjunto de la ciudad, un programa total, una idea rectora, lo cierto es que esa idea rectora, ese programa total, tampoco se lo podemos dejar a ellos. Y ahí es donde tenemos que salirnos también de la lógica, ¿no? Está esa lógica de que las cosas tienen que ser eficientes desde el punto de vista capitalista, es decir, plus barot. O está la lógica de que tiene que ser barato para que podamos pagar la deuda. Pero por otro lado está la lógica que tú afirmabas, que es la lógica de la vida. Es decir, la lógica de que si no, pues estamos trabajando con un agua que no se puede utilizar, estamos produciendo la muerte de los jardines, de los parques, estamos produciendo la muerte de los animales y en definitiva estamos convirtiendo la ciudad en un cementerio que será también nuestro cementerio. Entonces, en ese sentido tenemos que superar también esa lógica. Y superar esa lógica implica necesariamente que tomemos la palabra y que estemos en la calle y que le demos la paliza a Pablo como se la estamos dando hoy. ¿Lo habéis cerrado? No.
Con este igual que se ha acabado la pila. Eso, que espero que la paliza no sea en la puerta ahora. Y bueno, la verdad es que no está siendo mucha paliza, o sea, espero que, vamos, que se admiten niveles mayores de crítica. Sobre esto último que comentaba José Luis, yo creo que la clave es entender que en la institución es una consecuencia de una correlación de fuerzas que no es la electoral. La correlación de fuerzas que tensa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la institución, participan muchos más actores. Fundamentalmente podemos pensar en los empresariales, pero también podemos pensar actores de otro tipo, más sociales, más organizativos, más sindicales, y que no es exactamente la correlación de fuerzas de los votantes o de la ciudadanía o del resultado de las urnas. Eso es una obviedad, pero es importante tenerlo en cuenta de cara muchas veces a cómo pensamos la institución. Y esa correlación de fuerzas, que no solo es la electoral, es fundamental tenerla siempre en la cabeza, porque siempre esos actores, que podemos entenderlos incluso si queréis desde un punto de vista lobista, están actuando. Es decir, están las empresas, están los sindicatos, están otras 1000 fuerzas que actúan de una o de otra manera, en este caso sobre el ayuntamiento, y sobre un ayuntamiento en minoría, y sobre un ayuntamiento con un montón de condicionantes y de peros y de puntos suspensivos que hay que ponerle todo el rato, ¿no? Por eso yo creo que no se pueden entrar en fases del espérate, ten paciencia y demás. Es decir, hay que abrir debates públicos, porque la política se hace a través de debates públicos. Se pueden tener reuniones, podemos vernos, oye, estáis haciendo esto bien o mal, pero fundamentalmente como se hacen las cosas, la política es un debate público de cómo se gestiona, de qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y ahí entra la crítica y la alabanza en el mismo nivel, ¿no? Porque si no, no vamos por buen camino. Sobre las preguntas del tema del ERTE de limpieza, te voy a ser sincero, llevo 2 días metido en una vorágine por unas terracitas que he quitado en el barrio de Salamanca, y es que ni estoy leyendo el periódico nada más que para hacer notas de prensa para intentar defenderme como puedo de una, fíjate tú, qué cosa más tonta. Y yo en principio lo que se quedó es que esos ERTE se iban a retirar y volvían 500 trabajadores. Recordar que lo que se había perdido eran, creo que cerca de 2.200 trabajadores dentro de la limpieza, ¿no? Ahora mismo lo que se está valorando desde el Ayuntamiento en los distintos servicios que son claves, el pensar la remunicipalización, uno de ellos es Línea Madrid, otro es por supuesto la limpieza y la jardinería, que curiosamente están juntos. Ya las direcciones generales se han separado porque era un absoluto disparate tenerlo eso junto. Es empezar a abrir todas las vías, es decir, que se está pensando la remunicipalización de alguno de estos servicios de manera seria. Por otro lado está también la idea de pensar la posibilidad de abrir nuevas empresas municipales, que Madrid es un ayuntamiento enorme, es una anomalía absoluta dentro de las grandes capitales europeas que Madrid tenga tan pocas empresas municipales. Eso es solo el síntoma de cómo se ha externalizado de manera salvaje los servicios de la ciudad, donde servicios perfectamente, se me ocurre lo de Madrid-Río, perfectamente si tuviésemos una empresa municipal podríamos asumir ese pequeñito cacho de la ciudad desde el ayuntamiento, desde pasado mañana, y obviar estas pequeñas gestiones que luego al fin, o sea, pequeñas formas de gestionar que al final te llevan a grandes conflictos laborales por el trato con los trabajadores, porque tanto las empresas municipales como el personal laboral, aunque luego eso bien sabemos que no se ha producido, puedes tenerlo equiparado en sus condiciones de trabajo a los niveles funcionariales y por lo tanto garantizar un sistema de relaciones laborales dentro del ayuntamiento relativamente sano, sabiendo que siempre va a ser conflictivo, pero siempre se ha tendido a lo contrario. El caso más flagrante, como bien sabéis, es el del Distrito Municipal del Deporte, que tiene ahora mismo un 50% de precariedad, temporalidad, es decir, que es una cosa realmente intolerable. Entonces yo creo que ahora mismo se están valorando, lo que pasa es que bueno, no puedo avanzar demasiadas cosas,
los 3 ámbitos con propuestas ya bastante concretas, tanto en la remunicipalización como en la posibilidad de abrir nuevas empresas municipales para trabajar estas líneas que os estoy señalando, como la tercera vía, que es fundamental a día de hoy, tal y como están estructurados, sobre todo los presupuestos, que tienen que ver con las formas de licitación. Tú, a la hora de contratar desde la administración pública, al igual que Ana Botella o Esperanza Aguirre, han generado un efecto de realidad sobre el tejido económico que hay en nuestra ciudad, sobre el modelo en el que se produce la economía en nuestra ciudad, grandes empresas, bajas condiciones laborales, ERTES, todo este tipo de cuestiones. Tú puedes generar sistemas de licitación que sean lo contrario, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, en mi junta de distrito, pues ya he dicho, oye, el equipo de educadoras sociales, aquí hay que meter la subrogación. No puede ser que 2 años tengamos a 4 chicas, a la siguiente la subrogación ya está metida, con lo cual ya nos garantizamos que las personas que están forman un equipo y, mejor o peor, por lo menos son las mismas personas, no tienen que estar cada 2 años conociendo de nuevo a la gente que está en la calle, pero también puedes meter condiciones laborales. Ahí es súper importante el trabajo desde el ámbito sindical para conseguir buenos convenios colectivos que nos permitan incluir esas cláusulas, por ejemplo, salariales, niveles salariales y demás, dentro de los sistemas de contratación. Por ejemplo, en lo que es el ámbito de la subrogación, es una pelea prácticamente jurídica. La práctica hasta ahora es que la subrogación no se metía en los contratos si no estaba incluido en los convenios colectivos del sector con el que estás contratando, pero realmente el texto refundido te permite incluir la subrogación, que eso, por ejemplo, para las escuelas infantiles también tiene su gracia, ¿no? Pero puedes meter criterios de equidad de género, criterios de responsabilidad medioambiental, puedes meter criterios, sobre todo cuando se apruebe la transposición de la directiva europea, que es infinitamente más abierta que el sistema que el texto refundido que tenemos actualmente. Tendremos esa posibilidad, y a partir de ahí pues también hay una cuestión que es un imponderable desde el ayuntamiento. Es decir, que a día de hoy no existe un tejido lo suficientemente fuerte, salvo quizá precisamente en las escuelas infantiles por su trayectoria, un tejido cooperativo de economía social alternativa que pueda competir ya no con las grandes empresas, ni siquiera a una escala media o baja. Es un problema bastante serio. De hecho, el miércoles tenemos unas jornadas en Fuencarral sobre contratación pública del ayuntamiento, y es uno de los temas que habrá que sacar con cierta seriedad. Al tú haber generado un sistema de contratación que solo favorece a las grandes empresas, a ver quién es el valiente que se mete en Madrid a hacer una cooperativa de limpieza diaria o una cooperativa de recogida de residuos o de clasificación un poco más audaz. Son cosas, las que estoy diciendo son cosas de socialdemocracia pura europea, de lo que pasa en cualquier sitio y que aquí ni siquiera ha pasado, ¿no? Con lo cual hay que resucitar la posibilidad y a la vez hay que resucitar la estructura económica que permita como meterle gasolina al coche, por decirlo así, porque podemos tener un coche muy molón con un sistema de contratación muy bueno, pero que no haya un tejido cooperativo capaz de absorber eso y de enfrentarse, como pasa, por ejemplo, en algunos sectores en el País Vasco o en Navarra o en muchos sitios de Europa, donde tú puedas poner encima de la mesa una cooperativa de inserción o una cooperativa social o alguna empresa del ámbito de la economía social que pueda encargarse de un lote de limpieza, por ejemplo, pues de un distrito, ¿no? Que no es una cosa descabellada, es decir, es tener una estructura empresarial más o menos básica. A día de hoy eso no existe en Madrid, porque a ver quién se atrevía a hacerlo cuando todo el sistema de contratación fomenta lo contrario. Y luego una cosa que sí os quería comentar, porque es un debate que va a salir en los próximos meses, es que todo esto se produce en un marco presupuestario muy determinado, que es el marco del artículo 135 y de la Ley Orgánica de Estabilidad, la 2/2012, que sabéis que aprieta las tuercas al gasto municipal de manera increíble. O sea, que no podemos hacer un esfuerzo de gasto grandísimo, sobre todo en un momento en el que, como habréis leído en prensa, todos los grupos municipales han puesto de acuerdo para bajar los ingresos, ¿no? Precisamente para quitarle margen de maniobra al gobierno municipal. Esto, por ejemplo, en lo que es el ámbito de la remunicipalización, incluso en el de la implementación de empresas municipales,
a muy corto plazo es infinitamente más barato que la externalización de servicios, ¿no? Te ahorras impuestos, te ahorras intermediarios, te ahorras margen de beneficio de las empresas, eso es una evidencia, pero el paso es más caro y en el sistema de licitación es infinitamente más caro, evidentemente, porque hemos tenido, es decir, cualquier contrato que cojas desde los más pequeños hasta los más grandes, estás viendo bajadas del 16, del 23, yo hace 2 semanas adjudicamos con una bajada del 43%, porque hay empresas que pueden hacer baja temeraria y luego demostrar que pueden hacer, es decir, porque todo el sistema está hecho para ellos, ¿no? Porque eso luego lo repercuten sobre sus costes salariales, es algo súper sencillo, ¿no? Si tú quieres licitar con criterios de justicia social, por decirlo así, evidentemente ya de entrada el coste salarial, cumplimientos de convenios colectivos, las mínimas medidas básicas para que la gente trabaje lo más decente que se pueda, hace repuntar el gasto en las contrataciones y eso repercute en el presupuesto. Un presupuesto que tiene un techo de gasto fijado y que no lo fija el ayuntamiento, sino lo fija el señor Montoro. Pero bueno, esto no abundo más porque lo veréis los próximos meses en el debate sobre el presupuesto del ayuntamiento, como acabamos en todos los periódicos a tiros. Veréis a Carlos Mato, que está defendiendo precisamente el nivel de ingreso para poder hacer gasto, ¿no? Lo mismo nos sucede con la inversión, ¿no? Es decir, ahora mismo realmente muchos servicios públicos, las instalaciones están en estado cochambroso, podríamos decir. Instalaciones básicas deportivas, polideportivos, centros de servicios sociales, centros culturales, los colegios, las escuelas infantiles, es decir, el listado de necesidades de inversión para generar infraestructura básica, es decir, que desde que los radiadores estén cubiertos en las escuelas, en las aulas de infantil, hasta que las puertas no sean metálicas para que los niños se pillen las manos, hasta reestructuraciones. En Moratalá, por ejemplo, tenemos 2 colegios, en uno sale el agua verde y en el otro sale marrón. Es decir, obras de calado que la Comunidad de Madrid muy difícilmente va a afrontar, no creo que lo haga en la vida, y que nosotros no tenemos ese margen de maniobra, porque todo el sistema presupuestario, a partir del artículo 135, está diseñado para que no tengamos ese margen de maniobra, ¿no? Y porque nos obligan por ley, que eso os lo recuerdo, es importante, porque habrá un debate público que tendremos que decirlo también, para que todo el excedente, lo que es el excedente presupuestario que tiene el ayuntamiento, se pueda dirigir solo a 2 cosas: a pagar deuda, o sea, otra vez a favorecer los bancos, o a lo que se denominan las inversiones financieramente sostenibles, que dejan un margen de maniobra pequeñísimo y que, por ejemplo, no nos dejan invertir en este tipo de servicios básicos. O sea que la batalla en ese sentido no ha hecho nada más que empezar, porque los mecanismos, o sea, los nudos gordos y problemáticas gordas que tenemos que afrontar están todavía empezando a deshilacharse y estamos dando algunas puntadas muy básicas. Los problemas que se van a abrir son enormes, ¿no? Por ejemplo, para terminar os pongo un ejemplo. Es decir, la semana pasada sale el decreto de Carlos Mato, pues al día siguiente llama una empresa a una junta municipal para decir: oye, que no quiero prorrogar el contrato, porque entiendo, con esto mismo que os decía al principio de la economía social, las grandes empresas entienden, como el sistema empresarial madrileño está diseñado por las grandes empresas, cuando yo licite de nuevo con estas nuevas condiciones, subiremos el precio y las empresas saben que no van a tener competencia y podrán hacer lo mismo por más dinero. Ese más dinero va a ir a más salarios, no, va a ir a aumentar su margen de beneficio por hacer exactamente lo mismo, con lo cual no prorrogo el contrato, te llamo y te digo: oye, que lo que te dije ya no... ¿Entendéis un poco la lógica? Eso supone una repercusión sobre el presupuesto de aumento del gasto, y además no solo aumento del gasto, sino que aumentas el gasto sobre un servicio que se va a prestar exactamente en las mismas, o prácticamente en las mismas condiciones del servicio y laborales que se venían prestando con anterioridad. O sea que se van abriendo ahí problemas muy gordos que va a ver cómo se afrontan, ¿no? ¿El qué? Claro. Decir 4 cosas para terminar esta mesa. La primera, cogiendo una idea que decía Lalo, este llamador, compañero
de deportes. Él apuntaba una cosa que supongo que habrá sido esta mañana, que es el procedimiento que se utiliza siempre cuando hay un proceso de privatizaciones. Es de manual. Primero se deterioran los servicios. Y una manera de participar y de gestionar los servicios es evitar justamente eso. Que nadie intente llevar un plan perfectamente planificado de deterioro para justificar la venta, la salida al mercado de activos públicos. Yo creo que eso significa que se aumenta la conciencia en defensa de lo público. Se aumenta con las luchas, se aumenta con el concepto que ha salido aquí, que es muy evidente para todos nosotros, pero no, por ejemplo, para la socialdemocracia que citaba ahora Pablo. Para ellos, la última generación de servicios públicos son básicamente la sanidad y la educación, y poquito más. Que poco tiene que ver con aquel espíritu del 45 que también refleja Ken Loach en la película, ¿no? Un concepto infinitamente más amplio de lo que debe ser patrimonio de todos, estar al servicio del bienestar de la población, de la felicidad de los pueblos, como decían los ilustrados. También se observa a veces con actitudes muy valientes y muy personales, yo quiero citar una aquí, que se ha dado en la Comunidad de Madrid, como la de determinados profesionales, trabajadores de esos servicios públicos que denuncian la corrupción de los propios compañeros. Me refiero, por ejemplo, al tema de los patólogos de Gregorio Marañón, que utilizan los recursos públicos para hacer pruebas diagnósticas de sus consultas privadas. Segunda idea, tendremos que seguir discutiendo sobre las formas de gestión. Decía al principio José Luis el caso del Trabenco. El Trabenco era una cooperativa, ahora es una escuela pública, son empleados públicos y funciona de forma cooperativa, de forma autogestionada, maravillosamente. Así quisiéramos hacerlo todos. Cuando planteamos la derogación de la LOMCE y un nuevo modelo de dirección, un nuevo modelo de participación democrática, un nuevo modelo de funciones paritarias de toda la comunidad educativa, cuando planteamos que los consejos escolares, los claustros tienen que tener otra función, realmente deberíamos de recuperar algo que en otros tiempos se ha dado, cuando ha habido más participación, cuando ha habido proyectos educativos, y era un procedimiento muy autogestionario de los procesos educativos en los centros públicos. Pero, bueno, habrá que seguir con el debate. Es verdad que puede haber fórmulas flexibles de economía social, de cooperativas en determinadas circunstancias, pero yo creo que el tema del carácter público, la gestión pública, me parece que es fundamental. Tercera idea, la valentía política de las nuevas instituciones y de los ayuntamientos amigos. Yo creo que es fundamental que ellos fomenten la participación de los ciudadanos, y tienen muchas maneras de hacerla, en la gestión de los servicios públicos, en la toma de decisiones, en los presupuestos participativos, en las consultas populares sobre qué se hace en cada caso, en las prioridades en la inversión y en los gastos, en la gestión. Entonces me parece que ese es un tema fundamental, unido a otro que va de suyo, y es el empoderamiento de la ciudadanía, de los propios trabajadores, esa creación de poder popular. Y acabo diciendo que en cualquiera de las circunstancias es fundamental la independencia de los movimientos sociales, sindicales, etcétera, etcétera, la movilización ciudadana, porque además es algo que necesitan esas instituciones o ayuntamientos amigos para poder ir más lejos en sus propuestas, en sus planteamientos. Gracias a todos, gracias a vosotros, y nos levantamos de aquí ya. Bueno, pues ya se da por terminada la jornada. Que sepáis que hemos grabado, supongo que se habrá grabado bien todas las mesas, lo colgaremos donde podamos, ya os avisaremos. Ahí hay unas hojitas por si queréis dar vuestros datos de correo electrónico, etcétera, contacto, donde ahí os podemos pasar esta información para todas las personas que no hayan podido o querido venir por lo que sea.